El título de este mensaje es: si Cristo no resucitó, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué nos queda si la resurrección no se llevó a cabo? Cada creyente debe afirmar con convicción que Cristo ha resucitado. Porque sin la resurrección de Cristo, escuche, nada de nuestra fe tiene sentido. La palabra resurrección significa el acto de volver a la vida después de la muerte. Y Jesús murió, pero Él regresó a la vida, resucitó. Y esta es la victoria del cristianismo. Jesús no se levantó en espíritu, no resucitó espiritualmente, Él resucitó físicamente con un cuerpo glorificado. La resurrección de Cristo es verdad. En el cristianismo, esta no es una sola doctrina más. Escuche, este es el fundamento del evangelio. La resurrección de Cristo no es un símbolo, no es una metáfora, es un hecho histórico que transforma nuestra realidad. La Biblia afirma con claridad que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Había un emperador de Roma y él decidió convertirse en Dios. Y él decretó que todo el mundo lo llamara Dios y que lo respetaran como una deidad. Y pasaron los años y no crecía su religión. Nadie venía a sus cultos, no le rendían homenaje como él esperaba. Él se daba cuenta que en su reino seguían a un hombre llamado Jesús. Y él dice: ¿por qué siguen a Jesús? ¿Por qué no me siguen a mí? Un consejero muy sabio le dijo: quizás lo que te hace falta a ti, señor rey, es que mueras y resucites. Y así te van a seguir. Y la verdad es que nadie jamás ha hecho eso en este mundo más que nuestro Salvador. Jesús murió, pero no quedó muerto. Él resucitó. Ahora mire, en la Biblia vemos que Pablo tiene que escribir esto para defender, porque mucha gente se mofaba o mucha gente dudaba de la resurrección de Cristo. Y vivimos en una época donde muchos ridiculizan lo sobrenatural. Alguna gente se mofa de la resurrección de Cristo. La resurrección es la vida que da todo lo demás. Note lo que dice 1 Corintios 15, 12 allí en su Biblia. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire la siguiente frase, dice: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de qué? De muertos. Pablo dice dentro de vosotros, dentro de la misma iglesia. Y hace una afirmación, o más bien hace una pregunta lógica. ¿Qué sucedería si Cristo no hubiera resucitado? 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Las consecuencias son catastróficas para la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, entonces no hay salvación, no hay nada, no tenemos nada. Y él responde mostrando las consecuencias lógicas cuando uno niega la verdad, pero después con firmeza y claridad enseña que Cristo sí resucitó. Y eso es lo que vamos a aprender en este día. Dice el versículo 13 ahí: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco ¿qué? Tampoco Cristo resucitó. Quiero que lea conmigo en Mateo 28, del 11 al 15, lo que desde esa época, desde que Cristo resucitó, lo que se decía, cómo se negaba a la resurrección. Dice el versículo 11 de Mateo 28, mientras ellas iban, he aquí unos de la guarida fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, diciendo como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. ¿Qué está sucediendo en este pasaje? En esta escena vemos que Cristo acaba de resucitar. Esa tumba estaba siendo guardada o cuidada por soldados romanos. Pero Jesús viene, o sale más bien de la tumba. Los soldados se desmayan al ver a un ángel grande que removió la roca o la piedra. Y entonces se le da aviso a los ancianos, a los religiosos. Y ellos le dan mucho dinero a los soldados para que no digan nada. Y eso se divulga ¿hasta cuándo dice el pasaje? Hasta el día de hoy. Mucha gente hoy entonces también niega que Jesús haya resucitado.
La pregunta que vamos a contestar en este mensaje es: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a presentar 3 consecuencias devastadoras si Cristo no resucitó. En primer lugar, escriba ahí conmigo: nuestra fe sería en vano. Nuestra fe sería en vano. 1 Corintios 15, 14 dice: Cristo no resucitó. Es diferente, no me ponga entonces nada. Dice: Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Note, vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo argumenta que si Cristo no resucitó, entonces toda la fe cristiana se derrumba. O sea, la palabra vano aquí significa vacío, sin sustancia, es inútil. Es por esto no es una exageración. Pablo está presentando una conclusión muy lógica. La resurrección no es un detalle opcional en el Evangelio, sino es el eje central del Evangelio. Quitar la resurrección del Evangelio es como quitar el sol del sistema solar. No existe, no hay esperanza para el creyente. ¿Sí me explico? ¿Cómo se vería entonces una fe sin resurrección? Sería nada más una creencia emocional sin fundamento, una devoción dirigida a un mártir. Jesús no fue mártir, Él es el Salvador, pero si no resucitó, no hay salvación, murió en balde. La diferencia entre un mártir y un Mesías es la tumba vacía. Escriba conmigo ahí en primer lugar, ahí nuestra predicación no tendría sentido. Nuestra predicación no tendría sentido. Porque dice el versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Note cómo Pablo conecta 2 aspectos, la predicación y la fe. Y si Cristo no resucitó, todo lo que predicamos carece de poder y verdad. Porque si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué sirve lo que decimos? Predicar sin resurrección es proclamar una mentira. Note el versículo 32, ahí 1 Corintios 15. ¿Están conmigo ahí? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha a mí? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, vive tu vida. Haz lo que quieras. Bebe, toma, gózate, paséate, disfruta, peca, vive en pecado. No interesa. ¿Acabo mañana? Acabo mañana moriremos. A veces gente incrédula dice: ¿para qué creer en Dios? Yo le digo: si no existe Dios, ¿por qué respetar al prójimo? ¿Por qué no te puedo yo en este momento asaltar y robar? ¿Quién dice que eso es malo? ¿Quién dice que es mal que yo ande viviendo en mi lujuria con tantas personas haciendo lo que yo quiera? Acabo, todo se termina cuando muere uno, ¿correcto? Esa es una pregunta lógica. Si todo termina en la muerte, entonces ¿para qué vivir para Dios? ¿Qué es el propósito? Vana es entonces nuestra fe. Todo lo que hacemos y predicamos no tiene sentido. ¿Para qué vivir en santidad? ¿Para qué agradar a Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué caminar con Dios? Es lógico entonces preguntarnos: si Cristo no murió y resucitó, entonces ¿para qué predicar? Letra B, escriba ahí: los apóstoles serían falsos testigos. El versículo 15 dice así de esta manera en su Biblia: y somos hallados testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó. ¿A quién? A Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo no esquiva las implicaciones. Si Cristo no resucitó, entonces todos los apóstoles mintieron. Serían culpables de testificar del nombre de Dios por algo que no ocurrió. Pero ellos fueron testigos oculares. El versículo 5 dice que se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿Alguien se acuerda quién es Cefas? El apóstol Pablo. Y se le apareció a Pedro, y a los 12. Enseguida, en el versículo 6, dice que se le apareció más de 500 hermanos a la vez. En el versículo 7 dice que se le apareció a Jacobo, que es el hermano de Jesús. Y en el versículo 8 se le apareció finalmente a Pablo. Entonces se le apareció ¿a cuánta gente? A mucha gente. ¿Alguna vez usted ha testificado de algo, de un crimen o algo que usted vio? No, nunca vino un detective a preguntarle. Estábamos en una boda en la iglesia. Nuestra iglesia estaba en una esquina. Y ya se había acabado la boda, ya se había ido el novio y todo. Nosotros ahí nos quedamos. Yo tenía unos 13, 14 años. Y se oyó un ruido fuerte. Un carro estaba arrastrando metal.
dio la vuelta y vimos el auto, ya estaba destrozado completamente en el frente y estaba huyendo. Detrás del carro quedaban pedazos de metal, un montón de líquido. Se metió rápidamente, vivía al cruzar la calle de nuestra iglesia. Se estacionó, cerró su cerca, esa puerta con ruedas, sacó una lona, tapó su carro y se metió a su casa. No pasan ni 2 minutos, mi hermano, y llegan como unas 15 patrullas de todas partes. Estamos en Los Ángeles, Y empiezan a ir casa a casa a buscarlo. El helicóptero llegó buscándolo. Yo creo siguiendo los líquidos ahí, siguiendo las partes que se le estaban cayendo. Y aquel hombre sale de su casa. Y en cuanto él ve a la policía, él se echa a correr. Y pues la policía dijo, este es. El helicóptero piensa ahí, se pone la luz ahí. Nosotros viendo todo esto como una película ahí enfrente. Tremendo. Wow. No había celulares, hermano, para andar grabando, como hoy todo graban. Ya lo sacaron preso, ahí con las esposas, lo metieron en una patrulla. Llega otras patrullas, estas no tenían las luces de policía, no parecía carro de policía, eran negros. Y sacaron a unos muchachos y eran los testigos. Y le alumbraron y le preguntaban, ¿él fue? Sí, él fue el que andaba manejando. Y se lo llevaron. Después empezaron a preguntarnos a nosotros, ¿qué vieron ustedes? Yo vi todo, le dije. Estaba yo y mi amigo Miguel. Y le dijimos todo lo que le acabo de contar, lo escribió. Pero aquí viene la parte que me asustó. ¿Y cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Ringo Ayala. ¿Cuál es tu domicilio? Yo le dije todo. 13 años, estaba asustado. Dije, pues yo dije lo que vi. Me decían los hermanos, ¿para qué dijiste? Después me dijo el pastor, ese hombre es un narco. Dije, órale, yo voy a... Y llegó después una carta a mi casa que tenía que presentarme a corte para ser un testigo de ese caso. Dije, me van a matar. Porque fui un testigo ocular. Y este país, cuando llevan a corte de esa manera, los testigos son clave para determinar si es verdad o es falso. Después le cuento qué pasó. Pero noten que cuando Jesús fue acusado, trajeron a varios testigos y no pudieron ponerse de acuerdo. Y aquí estamos hablando a más de 500 testigos, muy de acuerdo con lo que ellos miraron. Por eso no es cualquier cosa. Aún la gente que estudia la historia dice, bueno, esto está difícil de desprobar, de probar que no es verdad, porque si hubo más de 500 testigos, eso es difícil. Cuando dice la Biblia, seréis mis testigos, habla de testigos oculares. A veces usted y yo usamos, vamos a testificar. Básicamente no estamos usted y yo presentando lo que observamos. Yo no vi a Jesús morir, yo no lo vi resucitar. No podemos ser testigos, porque no somos testigos oculares. Y Pablo está diciendo, si todo lo que yo hoy predico y todos los apóstoles hemos predicado, si no es verdad, entonces somos falsos testigos. Dice Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué dice Pedro? Somos testigos. Si todo eso fuera mentira, entonces la Biblia entera sería un engaño. Y nuestra fe está construida sobre falsedad. Esto no solo afectaría a los apóstoles, sino a cada predicador, a cada maestro, cada pastor, cada misionero que ha proclamado la resurrección a lo largo de los siglos. Note lo que dice el versículo 32 en 1 Corintios 15. Si como hombre batallé en Éfeso, ¿contra qué dice ahí Pablo? Contra fieras. Hace una pregunta lógica. ¿Qué me aprovecha? O sea, ¿por qué voy a yo pelear y morir por una mentira? O sea, yo cuando estaba en Éfeso, yo peleé, yo casi luché, casi hasta con fieras y me esforcé. La pregunta lógica es, si Cristo no resucitó, entonces ¿por qué morir por una mentira? La sinceridad de los apóstoles muestra la verdad de la resurrección. Mira, apedrearon a Esteban, encarcelaron a muchos, mataron a Jacob a espada. Pablo dice, batalló con fieras. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estoy listo para ser sacrificado. Todo esto implica para él, si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué me aprovecha? ¿De qué sirve todo lo que estamos haciendo?
Pensemos si los discípulos predicaron un mensaje contra todo pronóstico, al punto de dar su vida por ellos, ¿de qué sirve? Sin embargo, el hecho que lo hicieron es tremendo. Es una prueba, Pablo dice, que Cristo resucitó. En primer lugar, vimos nuestra fe sería en vano. Número 2, no habría esperanza de salvación. No habría esperanza de salvación. Recuerde, todo lo que usted y yo creemos como cristianos gira alrededor de que Cristo venció la muerte, que hay una tumba vacía. ¿Sí está conmigo? Note el versículo 17 ahí en su Biblia, 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué es la última frase ahí? Aún estáis en vuestros pecados. Recuerde, la salvación del creyente no depende solo de la muerte de Cristo, sino de la resurrección de Cristo. A veces les he enseñado a ustedes, cuando presentemos el Evangelio, presentar el Evangelio significa que Cristo murió por los pecados, pero también que Él resucitó. No podemos nosotros simplemente predicar la muerte de Cristo, tenemos que predicar la resurrección de Cristo. La cruz es donde se pagó el precio del pecado, pero la tumba vacía es la prueba de que el pecado fue aceptado. Si Cristo no resucitó, entonces no hubo victoria sobre el pecado, ni confirmación divina sobre el Redentor. Escriba conmigo ahí letra A, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos ¿en qué? En nuestros pecados. Dice de nuevo el versículo 17 del capítulo 15, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Este versículo conecta directamente la resurrección con el perdón. La fe del creyente depende de un Salvador vivo que intercede ante el Padre. ¿Jesús vive? Un joven quiso escribir un proyecto sobre una persona que admiraba, porque el proyecto era, escribe un proyecto, un ensayo sobre una persona en vida, que está vivo, que tú admiras mucho. Y él escribió de Jesús. Y el maestro miró el papel y dijo, oye, te dije a alguien que está vivo. Y él le dijo, ¿Cristo vive? ¿O está vivo o no está vivo? Está vivo. Dice el himno, al Cristo vivo sirvo, y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo y su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, Él cerca está. ¿Por qué? Porque Él vive. Cristo vive. Pero mire, recuerde que aquí está vinculando la resurrección de Cristo con el pecado. Si Cristo no murió, entonces permanecemos en nuestro pecado. Recuerde que somos pecadores por nacimiento, por naturaleza, por práctica y por elección propia. Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y están qué? Destituidos de la gloria de Dios. Note que Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede permitir que el pecado quede impune, o sea, que quede sin paga. Alguien tiene que pagar y Cristo pagó por nuestros pecados. Hebreos 9:28 dice así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, o sea, la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. El versículo 18 del capítulo 3 de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerde, nuestro pecado será perdonado en Cristo, o será castigado en la condenación. El pecado nunca puede ser pasado por alto. Pero si Jesucristo aún está en la tumba, estamos aún muertos en nuestros pecados. ¿Sí me explico? Si Cristo pagó por nuestros pecados, sí, Él pagó, Él se entregó, Él es el sacrificio, la propiciación, es el sustituto. Él hizo todo para poder llevar la carga del hombre por su pecado, pero si Él no resucitó, entonces es vano todo lo que Jesús hizo también. Romanos 4:25 dice así la Biblia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué dice ahí?
para nuestra justificación. Recuerde, sabemos que Dios aceptó el sacrificio por la resurrección. Murió por nuestros pecados, pero resucitó ¿para qué? ¿Para qué? Para declararnos justos. Si Cristo no resucita, no hay justificación. Hay veces creyentes y religiones enteras o iglesias enteras que piensan que todo descansa en la muerte de Cristo. No, no es en la muerte de Cristo. Es un gran componente, un gran factor. Sin la muerte no hay salvación. No me malentienda. Pero la victoria está en que Cristo resucitó. Y cuando Él resucita, entonces Él justifica a todo aquel que cree. Él murió por todos. Pagó el pecado por todos, pero eso no significa que todos han recibido el perdón ni han sido justificados. Es una justificación condicional y limitada para aquellos que creen en Él. ¿Sí me explico? Pero si Cristo no hubiera resucitado, vana es, aún permanecemos. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que comprender esto porque a veces va a haber dudas, va a haber preguntas. Entonces, ¿Cristo murió por todos? ¿Todos serán salvos? No, porque Él resucitó para justificar solo los que creen en Él. Pero sí dice la Biblia que Él gustó la muerte por todos los hombres. Letra vez que iba ahí conmigo, los que murieron en Cristo estarían perdidos. Hay un himno que dice, vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado, Él es mi justicia. Un día Él viene, pues lo prometió. Los que murieron en Cristo estarían perdidos si Cristo no hubiera resucitado. Dice el versículo 18 así, en 1 Corintios 15. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice al final ahí? Perecieron. Esa palabra perecer se refiere a aquellos que están perdidos eternamente. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es perecer, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la perecer, morir en la condenación. La frase aquí, dormidos en Cristo, se refiere a los creyentes que han muerto confiando en Él. A veces la gente malentiende lo que es dormido. Ese dormió, estamos todos dormidos. En la Biblia solamente los creyentes se les llama que durmieron. A los incrédulos dice perecieron. ¿Sí me explico? ¿Y dónde están los creyentes que murieron en Cristo? Pero si Cristo no ha resucitado, ¿dónde estarían? Toda esperanza de vida eterna después de la muerte desaparece si Jesús no resucitó. ¿Qué del abuelo que murió? ¿Qué del padre que falleció? ¿Qué del hijo que enfermó y murió? ¿Qué de aquellos padres que vuelven a una casa, a una cuna vacía? ¿Es la vida solo esto? Gracias a Dios, 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante declara, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Nota el 18. Por tanto, ¿qué dice ahí? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Algunos de nosotros ya hemos tenido familiares que se han ido al cielo. Y un día los vamos a ver. Qué gloriosa esperanza tenemos. Cuánto los extrañamos. Cuánto quisiéramos estar con ellos hoy. Dice la Biblia, si Cristo no hubiera resucitado, no hay esperanza para ellos. No hay esperanza para nosotros. Nunca más nos volveremos a ver. Una vez entré yo a la habitación de mi mamá y la encontré llorando. Y estaba ya mirando hacia abajo adentro de su closet, que es como un ropero.
Y había unas sandalias que usted cuando las ve eran de plástico, café, de un solo color, nada bonito, nada precioso. Pero era algo que ella valoraba mucho porque se lo regaló su mamá. Y mientras ella estaba recogiendo eso, estaba llorando y decía, mira lo que tu abuelita me había regalado. Mi abuela pues no tenía dinero. Y ella con un sacrificio le compró esas cosas, esas sandalias a mi mamá. Y me acuerdo del día que ella falleció, estaba enferma, tenía un problema de riñones. Mi mamá había visto a mi abuela hace unos meses antes, ya era octubre, 6 de octubre, cuando ella recibe la llamada que mi abuelita falleció. Para mí fue la primera persona en mi vida, yo tenía, creo que 18 años, que yo pienso que me dolió mucho la muerte de un ser querido. Mi mamá constantemente decía, ¿cómo extraño a tu abuelita? Extraño mucho a tu abuelita. Pero la esperanza, porque no es malo que una persona se entristezca y que duela y que llore y que tenga duelo. Pero el pasaje aquí nos dice que nosotros no tenemos tristeza como los que no tienen esperanza. Y esa esperanza está en que un día los vamos a volver a ver. Pablo escribía con la esperanza aún que él iba a resucitar, que iba a ser arrebatado él. Un día Jesús regresa por los suyos. Antes de que Cristo derrame toda la ira sobre todas las naciones aquí en el mundo, Dios nos va a llevar. ¿Te acuerdas que tembló hace unos días? Y le dije a mi hija, eso no es nada. Viene un temblor que va a sacudir al mundo entero. Una tercera parte de la población se va a morir así en un instante, un temblor. Porque me preguntaban, ¿tiembla en todo el mundo o nada más aquí? Dice, nada más en California tiembla, hija. Tembló era por escondido, no será Ramona, 6 puntos tanto era, pero nos alcanzó a nosotros. ¿Algunos recibieron el alarma? No, se recibió una alarma. ¿Y cuántos segundos después se empezó a temblar? Dice mi esposa que eran como... ¿Cuántos segundos? 2 segundos. ¿Ustedes 2? No, a nosotros nos llegó como 1 minuto antes. Dios nos andaba... No, no es cierto. Mis hijas risa y risa. Le dije, hija, esto no es una broma. Métanse abajo de la mesa. Y la otra todavía riéndose. Y ese día caminando me dicen, ¿tiembla nada más aquí? No, tiembla en todo el mundo. Ya empecé a explicarles científicamente cómo es que, mira, tenemos la falla de San Andrés que pasa por todo aquí. Hay otras fallas allá por Japón, donde Japón siempre lo sacude. Pero a ver, le dije, un temblor que va a destruir mucho. Me miraban con ojos así. Le dije, pero no te preocupes, tú y yo ya no vamos a estar aquí. Ah, bueno. Ya les empecé a explicar un día, dice la Biblia, que Jesús mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta ¿de quién? De Dios. Así les ignoran la trompeta de Dios. Y Él va a venir y Él va a arrebatar a los suyos, va a mandar a sus ángeles a las 4 esquinas del mundo y nos van a levantar. Ahora, los que ya están muertos, ellos van a resucitar primero. Ahora, yo no sé cómo va a ser su resurrección. Yo quisiera, mi idea es que rompan todas las tumbas. ¡Pum! ¡Pum! Se destruya todo. Porque van a ser un cuerpo glorificado. Oh, imagínense los millones que van a salir del mar, gente de las cenizas, de la tierra, de todas partes. Y después los que quedamos con vida, seremos arrebatados y estaremos juntos con el Señor. Pero también ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con nuestros seres queridos. Para mí va a ser especial reunirme una vez más con mi abuela, con mi abuelo, con Silvino y Carmen, con mi abuelo Fidel, con unos tíos, mi tío Rubén, mi tío Enrique, algunos otros primos familiares. Y si creemos que Dios da vida en el vientre al Hijo que Dios nos dio, ahí estaremos juntos para siempre, gozando la vida eterna. Por eso dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras. En Juan 11:25, Jesús declara, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? Sin la resurrección, recuerde, no habría esperanza en los funerales. No podríamos consolar a los que murieron antes que a los que quedaron, perdón, y sus familiares se fueron al cielo. Las palabras "nos veremos en el cielo" sería solo una ilusión. Sería como decir adiós para siempre sin posibilidad de reencuentro. Pero la promesa de consuelo en medio del duelo se vuelven palabras huecas y Jesús no resucitó. Pero qué bueno que Él resucitó. Y recuerde, vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Ya tengo 40 años y cuando lleguemos a 45, 50, vamos a empezar a escuchar, ya murió fulano, tu tío se murió, su primo. Cuando lleguen a los 70 años, ya se murió tu hermano, se murió tu hermana. Se están muriendo. Todos los que usted conoció se van a empezar a morir. ¿Pero qué es la esperanza que tenemos? Que tenemos la vida eterna. ¿Nos vamos a conocer en el cielo? ¿Sí? Me preguntó mi hija, ¿nos vamos a conocer? Claro que nos vamos a conocer. Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Ya fue suficiente aquí juntos, le digo. No. Es más, le dije, allá en el cielo, yo ya no voy a ser tu papá. ¿Cómo? Y empezaron a llorar. Hija, Dios es tu Padre. Aquí vamos a estar juntos un ratito y allá vamos a ser mejores amigos. Amén, hermano. ¿Vas a aún querer estar conmigo en el cielo o ya no? ¿Sí? Si no, yo le voy a pedir a Dios que me ponga mi casa al lado del tuyo. Voy a dejar que mi perro pase en tu barda ahí, voy a buscar excusas para ir a saludarte. Ya no vamos a ser casados, hermana, lo siento. Por eso aprovéchame. ¿Nos vamos a ver igual? Dice algunos, pastor, feo aquí, feo allá. No, pastor. La verdad es que yo no sé si va a cambiar. Dice la Biblia que reconocieron que era Jesús. Si nuestro cuerpo va a ser como el de Cristo, Jesús tiene cicatrices, reconocieron a Jesús, entonces, hermano, ya se quedó así. Algunos han dicho que en el cielo no hay sangre, la Biblia no dice nada de eso. Puede que sea algo más espiritual, cuerpo, carne, hueso. Dice que vamos a comer, gloria a Dios. Amén, hermanos, eso está bueno. El cielo, mire, unas fiestas del Cordero. Dice, va a comer las cenas del Cordero. ¿Cómo no haber comido en la cena del Cordero? ¿Qué lenguaje vamos a hablar en el cielo? Vamos a hablar español en el cielo. Es verdad. Todos van a tener, Dios le va a dar habilidad de hablar el lenguaje celestial en el cielo. Pastor, ¿va a haber fútbol? Absolutamente que va a haber fútbol. Y la pelota va a ser de perla, mi hermano. Y usted va a jugar también, hermano. Ahorita borré ese fútbol, allá va a estar corriendo con nosotros. Qué gran esperanza es estar, más que nada, lo más grandioso del cielo es estar con Jesús. Alguien dijo, cuando lleguemos al cielo vamos a estar maravillados, dice, por 1,000,000 de años nada más, maravillados de la presencia de Jesús. Cuando lleguemos al cielo no vamos a estar mirando, ¿y qué hay por acá? ¿Qué hay por allá? Yo creo que estaremos postrados a los pies de Cristo por 1,000,000 de años, dándole gracias por salvarnos. Esa es la esperanza que tenemos. Así que, hermano, aguante un poquito más. El dolor que tiene aquí es nada más momentáneo y pasajero comparado a la gloria venidera. Qué bendición es tener esta esperanza. Y de nuestra fe sería en vano, no habría esperanza de salvación. Y número 3 y último, seríamos los más miserables de los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, ¡qué miseria! 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo concluye su argumento diciendo que si Cristo no resucitó, entonces el creyente sería digno de lástima. Pobrecito. No solo habríamos creído en vano, sino que habríamos vivido en vano. Y sí me da pena y tristeza a veces de gente que sigue una vida religiosa en la mentira. De esa manera, piense usted. Gente que sigue algo, sigue ciegamente sin ser verdad. Qué triste, ¿no? Una vida entera consagrada
a un ídolo, a un árbol, al sol o algo. Qué triste. Vivir haciendo ritos y siguiendo tantas leyes que usted diría, pero qué triste. Bueno, eso sería lo mismo para nosotros si Cristo no resucitó. La palabra miserable significa que son dignos de compasión porque están disolucionados. Escriba ahí letra A, viviríamos temiendo la muerte. Sin la resurrección, recuerdes como un creyente, como un soldado, que lucha por una causa que nunca existió. Y el creyente sin la resurrección viviría con temor de la muerte. Mire 1 Corintios 15, 53. ¿Están conmigo ahí? Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista ¿de qué? De incorrupción. Está hablando del cuerpo glorificado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Mira esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte está en la resurrección de Cristo. Hay gente que ciegamente dice que adoran a la muerte, pero un día dice la Biblia que la muerte va a ser lanzada al lago del fuego. Y Jesucristo venció la muerte. Le dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está lo que te da a ti poder? Jesús le quitó el poder a la muerte. Y es por eso que no tenemos miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir. Le digo a mis hijas: yo no tengo miedo a morir. Me ven como: ¿y cómo, papá? ¿Cómo que no tienes miedo a morir? Porque yo sé a dónde voy. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que cuando moramos estaremos en la presencia de Cristo. ¿Usted tiene miedo a morir? Ahora, al decir que no tengo miedo a morir, no quiere decir que me voy a lanzar de aviones y hacer un montón de cosas así. Treparme en edificios altos. No le tengo miedo a la muerte. No, no me refiero a eso. No me malentienda, yo no me quiero morir aún. Yo todavía sigo siendo humano, no comprendo la grandeza de la gloria. Yo aún creo y pienso que mi familia me necesita, aunque quizás no sea así. Y me voy a ir cuando el Señor quiera que yo me vaya. Yo le pido a Dios, de una manera egoísta o humanamente, que me dé salud y vida para poder servirle más. Sin embargo, le digo que yo no tengo miedo a morir a pasar. Manejo, todavía veo los dos lados, hermano. Les digo, no malentiende lo que significa, lo que es no tener temor a morir. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida como cristianos? Es morir. ¿Sí me explico? Pero no tenga miedo. No tenga temor. Y el día que nos toque ir, sin resurrección, cada diagnóstico médico, cada accidente, cada tragedia sería una amenaza definitiva. No sabe cuánto escuchamos de misioneros. Ore por ellos, porque la mayoría de ellos mueren en accidentes de autos. Muy peligroso las áreas de manejo. Hace una semana raptaron a un misionero en Sudáfrica, un bautista fundamental. Llegaron con la pistola y se lo llevaron. Y el gobierno lo rescató. Hubo un tiroteo, les salvaron la vida y 2 de los malvados murieron. Pero imagínense, edad joven, no tiene ni 30 años, sirviendo al Señor, predicando, y entran y se lo llevan. Lo matan. ¿A dónde va a ir él? Un misionero allá creo que era en la República Dominicana, fueron a una salida de jóvenes. El hijo del pastor y un muchacho nativo estaban nadando y había una área honda, una cascada, y ellos quisieron brincar ahí donde estaba ese hoyo de la cascada sin saber pues que era peligroso, el agua la jalaba la corriente. Y se empezaron a hundir y el misionero saltó para salvarle la vida a su hijo y al muchacho, y los 3 murieron sirviendo al Señor. ¿Fue de balde? ¿Fue de balde servir al Señor? ¿Fue de balde? No escriba letra B conmigo: no habría recompensa por servir. Si Cristo
no resucitó, entonces no habría recompensa. De arriesgar su vida, de ir al campo misionero, de predicar, de vivir en santidad, de guardar su pureza, de vivir de una manera que a Dios le agrada. Dice el versículo 58, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí al final? No es en vano. Qué tremenda promesa nos da la palabra de Dios. Así que está conectando, así que Cristo resucitó, así que ahora tienes esperanza de salvación y vida eterna, así que sabiendo que cuando mueras vas a ir al cielo, entonces debemos estar firmes, debemos ser constantes, debemos estar creciendo en la obra del Señor siempre, porque sabemos que nuestra obra en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para Dios vale la pena. Si es que le llamamos la palabra pena, pero es un privilegio servir al Señor. Vale la pena, es como que pues fue molestia servirte, Señor. Que aún vale la pena, pero la actitud debería decir, valió el privilegio que Dios me dio. Todo lo que usted haga para Dios no es en vano. Nada es en vano. Nada. Porque en la resurrección Dios le va a dar recompensa, le va a dar fruto. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Pero tenga mucho cuidado aquí, porque su gozo en la gloria depende de lo que usted hace para Dios aquí. Sus recompensas en el cielo. Algunos dicen, no, yo aquí estoy bien. Muy bien, no se preocupe, todo está bien. Con que sea salvo. Muy bien, gracias por afirmar que usted ha sido salvo. Es como que si usted en la noche se levanta y le da sed, va a su cocina y empieza a tomar un poco de agua. Y de pronto se da cuenta que su casa está encendida. Mira hacia donde están las habitaciones de su familia y el fuego ya viene, ya está fuerte. No le queda nada más que escapar porque no puede usted entrar, está completamente cubierto el paso hacia donde está su familia, se escapa por una ventana y usted ve cómo su casa se derrumba completamente. Su familia, todo lo que usted posee está ahí. Su vecino que observó todo sale a su encuentro para consolarle y le dice, amigo, lo siento. Y él dice, y usted le responde, no importa, con que yo me salvé. ¿Usted sentiría así? Se sentiría horrible por lo que acaba de perder. Y muchos así van a estar en el cielo. Ahorita dicen, ahorita con que sea salvo. Pero cuando esté en la presencia de Dios, allí es donde va a venir entonces la pena y tristeza de no haber dado más para Dios, de haber servido más a Dios, de haberle compartido el evangelio a mis seres queridos que no son salvos, de compartirles la verdad, de servirle, de entregarme, porque en el cielo es donde Dios va a pagar por nuestro esfuerzo, porque lo que hacemos para Dios no es nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Va a ser en vano para aquellos que viven para ellos mismos, como Salomón. Salomón gozó de bienes para él, agasajó su carne con vino, edificó casas, tuvo jardines, tuvo árboles, compró siervos, tuvo mucho ganado, amontonó plata y oro, fue engrandecido. Él dijo, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Si yo quería esa carreta, la compraba. Si quería ese caballo, lo obtenía. No le negué nada a mis ojos lo que querían. Mi corazón se llenó de todo lo que yo quería. Pero él escribió en Eclesiastés 2:17 lo siguiente. Aborrecí, por tanto, ¿qué dice ahí? La vida. Un hombre que todo lo tenía, aborrecía la vida. Vivió una vida vana. Dice, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vacío. Pero lo que hacemos en el Señor no es en vano. Lo que hace para usted es en vano. La carrera, la vida que usted vive para usted es en vano. Si la vida y la carrera se le dedica a Dios, es eterno. Si dedica su tiempo a sus hijos para el Señor, es eterno. Pero si es el ego que le está moviendo a usted, todo es, y es la esperanza de la vida eterna que tenemos. Que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Dios siempre paga bien y paga eternamente.
Ahora, hermano, tiene una pareja, por ejemplo, uno le echa ganas y la otra no, mire, Dios va a engrandecer a su pareja, va a estar allá y usted acá de barrendero en el cielo. Porque cada quien va a ser juzgado individualmente. Y Dios va a recompensar individualmente. Yo escuché a un pastor decir que él piensa las que Dios va a engrandecer más van a ser a muchas mujeres que quizás nunca recibieron aplauso, nunca se les exaltó, pero ellas oraban constantemente solitas, ellas servían al Señor de corazón, ellas hacían todo para el Señor y Dios las va a bendecir más que a muchos que hasta posición tienen. Ahora, yo tampoco quiero quedarme sin tener algo de bendición ahí. Entonces tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Quién nos mueve? ¿Y para qué lo hacemos? ¿Para nuestro reino o para el reino de Dios? Ahora recuerde, si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hacemos es en vano y somos los más miserables. Pero, dice ahí al final, Cristo resucitó. En Corintios 15:20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Ahora Cristo ha. ¡Qué bendición! Cristo vive. ¿Quién vive? Cristo. Cristo vive, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Nos gozamos, Señor, de la vida eterna que tú nos has prometido. Qué gozo, Padre, y qué confianza nos das. Sabiendo, Padre, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente Él murió, sino que Él resucitó para justificarnos y darnos la vida eterna. Señor, no merecemos y no somos dignos, Señor, de que tú nos hayas salvado. Pero qué gozo nos da. Tu palabra nos promete que un día te veremos a ti, veremos a nuestros seres queridos, un día resucitaremos si es que morimos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.